Hola, seres del cosmos. Soy Terror y Caos, tu criatura favorita del espacio exterior. He viajado entre galaxias, devorado asteroides y casi me como la Tierra, solo por curiosidad, lo juro. Pero antes de hacerlo, necesito tu ayuda. Para seguir creciendo y conquistar el universo, necesito que compartas, des me gusta y escuches nuestros videos. Si no lo haces, bueno, digamos que mi apetito por planetas azules podría despertar otra vez. Cada video es una aventura cósmica, historias de ciencia ficción, mundos imposibles y criaturas que nacen de las estrellas. Podemos incluso narrar una historia que tú elijas, una de esas que te haga sentir que estás flotando entre nebulosas y rayos galácticos. Así que, antes de que mis tentáculos alcancen tu planeta, dale like, comparte y únete a la órbita de Terror y Caos, para poder generar mejores videos y con más calidad. Yo prometo mantener mis garras lejos de la Tierra, por ahora. Comenzamos. Ya puedo escuchar los truenos que azotan los cielos oscuros a lo lejos, como retumban por todo lo alto y se acercan de a poco, como pasos de un gigante que hacen retumbar el suelo con su inmenso poder y que sin prisa avanzan hacia mi dirección. Con cada retumbar mi corazón se sobresalta y se acelera, pues sé dentro de mí que esta tormenta solo trae consigo calamidad y desgracia. Es mi gran y profundo miedo hecho realidad. Lo que tanto temía ahora me acecha acercándose a lo lejos, torturando aún más mi mente ya de por sí hecha pedazos. Que como lo sé, en mi mano sostengo un escrito, un libro en su más básica creación. Aún no entiendo cómo lo escribí, ni de dónde salieron todos aquellos seres grotescos, de dimensiones oscuras y aberrantes que navegan en lo profundo del espacio y el tiempo, plasmados y descritos en aquella obra, pero lleva mi nombre como autor. Lo he terminado de leer horrorizándome cada vez más a cada página que voy dejando atrás, y ahora sé que la obra está completa, terminada por así decirlo, y entonces me doy cuenta, mi misión ha terminado, y digo misión porque no sé de qué otra forma llamarla. No busco redención al escribir esto, solo dejar una huella de la verdad antes de que la presión en mis pulmones o el estruendo en mi cabeza terminen por quebrarme. Mi nombre es Oscar, y siempre creí que el silencio absoluto solo se encontraba en las profundidades del espacio. Me equivoqué. El silencio real es el que precede a la tormenta que ahora habita en mis venas. El segundero de mi reloj de pared hace 3 horas que se detuvo, pero el tiempo sigue avanzando en el exterior con una violencia que no puedo medir. Estoy aquí encerrado entre las 4 paredes que vibran con una frecuencia que ningún alma en la Tierra puede notar más que yo. He sellado las ventanas por fuera y por dentro, y también cubrí todo el cristal de ellas con cualquier cosa que encontré: cobijas, periódico, cortinas, hule, y he puesto capa tras capa para cubrirlas totalmente, desesperado para mantener fuera el olor, ese maldito olor a ozono y a tierra mojada que parece perseguirme desde las profundidades. Mis manos, las mismas manos que alguna vez fueron firmes y precisas para tensar cuerdas de escalada, ahora son un manojo de nervios y espasmos. Siento una corriente eléctrica recorriéndome bajo la piel, un hormigueo incesante que me recuerda que una parte de mí se quedó allá abajo, en una oscuridad profunda que nadie debería haber perturbado jamás. Hoy tengo la necesidad y el deber de escribir esto. La urgencia me quema las entrañas. Si alguna vez desee fama, ese veneno se evaporó de mi sangre. Es la necesidad de advertirte antes de que sea tarde y mi mente se pierda por completo. Mis notas de campo están esparcidas por el suelo, manchadas aún de barro y de una sustancia negra que no se seca. Al mirarlas, solo veo el rastro de mi propia locura. ¿Cómo explicarle a un mundo que todavía cree que lo que cuelga sobre sus cabezas en el firmamento no son nubes? ¿Cómo decirles que el silencio absoluto no existe, que es mentira y que el abismo tiene voluntad propia? Siento una agonía líquida, un peso en el pecho que me dificulta respirar. Sé que me están observando, no a través de las ventanas, sino a través de este mismo espacio, del mismo aire con el cual lleno mis pulmones. La estática en esta habitación es tan alta que mi cabello se eriza y las bombillas emiten un zumbido agonizante. Estoy a punto de relatar el descenso que cambió la historia del hombre, aunque aún no lo sepan, no por lo que ganamos o logramos, sino porque eso despertó. Un trueno retumba con fuerza ya muy cerca de mi casa y hace caer los cuadros de las paredes violentamente. Sé que es él, sé que viene por mí. Si mi cordura es el precio a pagar por advertir lo que se oculta tras el velo de la lluvia, que así sea.
Todo comenzó a los pies de Citlaltépetl, o más conocida como la montaña de la estrella, coronada por 5.636 metros que parecen tocar el cielo. Al amanecer, su silueta recorta un filo blanco contra el azul pálido, la nieve cruje bajo el viento y las nubes se enredan en sus faldas como un manto que nunca termina de caer. Subir sus laderas es entrar en un mundo de contrastes, primero los bosques espesos de pino y oyamel, donde el aire huele a resina y tierra húmeda. Luego, a medida que la altura devora los árboles, la roca y el hielo toman la palabra, y cada paso exige más respiración y más respeto. En las noches, el refugio se convierte en un pequeño universo de linternas y voces bajas, mientras afuera la montaña respira en silencio y las estrellas parecen más cercanas que en cualquier otro lugar. Recuerdo el sonido de mi propia respiración, como si fuera un estruendo en la tienda de campaña, por la emoción que sentía, pues ya estaba a solo 1 kilómetro aproximadamente de la entrada de la grieta, una grieta que muy poca gente conocía, solo famosa por algunos aventureros extremos que guardaba celosamente la ubicación exacta, y yo era afortunado al ser de los pocos que conocía la ubicación. Desesperado y por no poder dormir, salí de la tienda de campaña y me senté frente a la pequeña fogata improvisada, observando cómo la llama amarillenta bailaba con formas en su naturaleza perfectas. En ese entonces aún pensaba que la naturaleza se gobernaba por reglas que un hombre con instrumentos y cálculos podría descifrar. ¡Qué equivocado estaba! Comí en silencio, el metal de la cuchara chocando contra la lata de frijoles. Era una soledad necesaria, la soledad del conquistador. Chequé mis mapas topográficos por 100ª vez. Las líneas de nivel se retorcían en el papel como serpientes de tinta, señalando una anomalía que mi brújula ya empezaba a notar. La aguja no apuntaba al norte de forma limpia, vibraba, dudaba, como si algo debajo de mis botas estuviera tirando de ella con un magnetismo invisible. Me extrañó, pero no le tomé más importancia antes de dormir, pues me sentía inquieto o tal vez emocionado. Entonces admiré el cielo, que era una cúpula de cristal negro salpicada de estrellas tan brillantes y efímeras. No había viento, pero el aire tenía un sabor diferente, era seco, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara bajo la chaqueta térmica. Miré hacia la cumbre de la montaña y por un segundo juré que las estrellas se distorsionaban sobre su pico, como si el espacio mismo estuviera hirviendo. Entré en mi saco de dormir tratando de ignorar ese zumbido rítmico que venía de la radio, ese siseo que no era una interferencia, sino, pensándolo bien ahora, era una invitación desde las profundidades. Al día siguiente, cuando el alba por fin llegó acompañado por un sol frío que no calentaba la piel, comencé el ascenso hacia la grita cargando 30 kilos de equipo, cuerdas, mosquetones, sensores y mi obsesión. Cada paso que di alejándome del campamento se sintió como si rompiera un vínculo con mi propia realidad. Aún no sé, pero era desolador. La montaña no era un terreno baldío, se sentía como un ser vivo. Las rocas bajo mis botas crujían con un eco profundo y el ascenso se volvió una lucha contra la gravedad que parecía haberme tomado saña, o tal vez queriendo que no avanzara más. No lo sé, pero esos 30 kilos ya me pesaban el doble y mis piernas y mis pulmones lo resentían. Escalar hacia la grieta fue un proceso de horas. Mis manos, protegidas por guantes de cuero, buscaban agarres de piedra caliza que se sentían extrañamente tibias al tacto, y yo solo podía sentir el sudor bajando por mi rostro. A mitad del camino, me detuve en una saliente para recuperar el aliento. Desde allí, el valle se veía pequeño, insignificante, una maqueta de juguete olvidada por un niño, pero al mirar hacia arriba, hacia la grieta, pude observar cómo el aire que salía de ahí distorsionaba la luz del mediodía. Era un vaho trémulo, una clase de exhalación de ozono que chocaba con el aire puro de la sierra. Ya no había vuelta atrás, ni duda, solo la emoción por los misterios que escondía la grieta. El tan solo de pensarlo, la emoción regresaba a mí, un sistema de cuevas que muy poca gente ha visitado y nunca antes estudiado. Cuando por fin alcancé la entrada de la grieta, pude notar inmediatamente que no era una cueva convencional, era una herida abierta en la roca viva. Encendí mi linterna frontal y la potencia de sus lúmenes fue devorada casi al instante por una oscuridad que parecía tener densidad propia. El descenso inicial fue una caída libre controlada. Bajé por la chimenea, rapeleando entre paredes que pasaron de ser rocas rugosas y ásperas a rocas más lisas y resbaladizas de color cada vez más oscuro.
Mis pies rebotaban en superficies que no devolvían el sonido esperado, era un eco metálico, más cristalino. A medida que ganaba profundidad y más me internaba en las entrañas de la montaña, el silencio del exterior fue reemplazado de a poco por un zumbido de baja frecuencia que me hacía vibrar mis huesos. Tras minutos de descenso y tras una última maniobra de descenso, mis botas tocaron suelo firme, giré la cabeza lentamente y el haz de mi linterna reveló una enorme cueva que se extendía hacia lo profundo. Una cámara enorme, una bóveda ciclópea cuyas paredes eran cubiertas por lo que parecía obsidiana, la cual reflejaba mi luz en 1000 direcciones, el techo se perdía en una negrura que mi linterna no lograba alcanzar. El aire se sentía ionizado allí abajo, lo podía saborear ese sabor a cobre en mí. Lengua, entré y el mundo se redujo a mis pasos y al latido de mi pecho. La bóveda se arqueaba sobre mí como una noche sólida, las piedras negras, pulidas como espejos, devolvían la luz de mi linterna en destellos fríos que parecían respirar. Toqué una pared y la mano me regresó la frialdad del vidrio, la superficie era lisa y, sin embargo, llena de pequeñas aristas que cortaban la piel del silencio. Cada exhalación se transformaba en un eco grave que rebotaba y volvía más denso. Gotas de agua caían a intervalos irregulares y su sonido se multiplicaba hasta convertirse en un metrónomo lejano. Caminé despacio, midiendo cada paso sobre un suelo que crujía con guijarros que rodaban como dientes sueltos. En la penumbra, las sombras se volvieron esculturas, los contornos de las piedras formaban arcos y columnas que sugerían pasillos secretos y cámaras olvidadas. Me detuve y, por un instante, la cueva me pareció un organismo paciente que observaba. Me interné más y la bóveda se cerró sobre mí como un techo vivo. El eco de mis pasos se multiplicaba y se mezclaba con el goteo distante del agua, a veces el sonido venía de la derecha, otras veces de la profundidad, y yo giraba la linterna para encontrar la fuente. Pasé por arcos naturales y columnas de piedra que formaban corredores angostos. En esos tramos tuve que agacharme, deslizar la palma por la superficie lisa y sentir la frialdad del vidrio bajo la piel. Hubo momentos en que la oscuridad parecía tragarse la luz y tuve que avanzar a tientas, guiado por el tacto y el oído. Apoyé la frente contra una pared para escuchar mejor, y el silencio me devolvió una sensación de presencia antigua, como si la cueva respirara a su propio ritmo. Cuando la galería se abrió de nuevo, la cámara central apareció de golpe, una cúpula inmensa de obsidiana que reflejaba mi linterna en miles de puntos, y me quedé quieto, pequeño. No podía dejar de admirar aquella hermosa bóveda llena de resplandores generados por mi linterna. Caminé lentamente volteando para todos lados y como todo buen aventurero decidí llevarme algunos ejemplares de roca de recuerdo. Rápidamente tomé mi piolet y comencé a escarbar algunas rocas. No fue hasta que me adentré más fue que la vi, una hermosa piedra negra cristalina que brillaba con mi luz, de un color dorado y un tenue azul eléctrico por dentro que parecía emitir su propia luz tenue, como si oro puro se hubiera quedado atrapado dentro de esa roca cristalina negra. Era una gema bruta del tamaño de mi puño. Sin dudarlo ni un segundo y con el más extremo cuidado, casi movido por un impulso comencé a escarbar para poder liberar aquella roca que se encontraba incrustada en la pared de la cueva. Primero le di pequeños golpes alrededor de la piedra tratando que la punta de mi pico no golpeara por error aquella pieza de piedra preciosa, después apoyé el metal sobre la fisura y ejercí presión. Crack, la piedra cedió y por un momento fui el hombre más feliz del planeta, pero no todo fue felicidad. La cueva comenzó a estremecerse y pequeños pedazos de piedras comenzaron a caer en ese momento desde lo alto. Guardé la piedra en mi chamarra y me tiré al suelo, esperando lo peor. Recuerdo pensar que la cueva se vendría abajo y yo quedaría aplastado por siempre en ese lugar. Sin embargo, después de unos momentos de pánico, que me parecieron eternos, comprendí que el peligro había pasado. Abrí los ojos y al ya no escuchar nada más que silencio, me sentí a salvo. Lentamente me incorporé y descubrí con asombro que frente a mí se abrió un nuevo pasadizo que se perdía hacia el fondo de la montaña. Acerqué la linterna y pude ver la estrechez del pasadizo. Mi haz de luz se perdió en aquel túnel que descendía en un ángulo prominente. Decidido y con certeza que me heló la sangre, supe que nadie en la historia de la humanidad había puesto un pie ahí y yo sería el primero. Mis piernas temblaban, pero la curiosidad pudo más que mi instinto de supervivencia. Me descolgué la mochila y esta vez me aseguré de guardar muy bien mi nuevo tesoro.
Saqué una cuerda que anclé en una voluminosa piedra, me ajusté el casco y me adentré en el túnel. A medida que avanzaba, el ruido de la cueva quedó atrás, reemplazado por un susurro eléctrico que parecía llamarme por mi nombre. Estaba caminando por las venas de la tierra misma y cada paso me alejaba más de la luz del sol y de la lógica de los hombres. Pues el pasadizo no estaba diseñado para el cuerpo de un hombre. A medida que me internaba, las paredes empezaron a cerrarse cada vez más, obligándome a avanzar de lado, con el pecho comprimido. Mi mejilla raspaba contra la superficie fría. La claustrofobia, esa vieja enemiga que siempre había mantenido a raya, me golpeó de golpe en la base del cráneo. Sentía que la montaña entera con sus millones de toneladas de roca estaban ejerciendo presión sobre todo mi ser, como esperando el momento exacto para exhalar y aplastarme. Cada vez que intentaba tomar aire, la montaña me lo impedía, mis pulmones no se llenaban por completo, el miedo comenzó a inundar mi mente, intenté retroceder, pero mis pies resbalaban en un suelo que se sentía extrañamente inclinado, como si no quisieran dejarme escapar de ese lugar, como si el túnel mismo estuviera ya engulléndome hacia sus entrañas. Fue entonces cuando lo escuché, cuando me encontraba peleando con mis pensamientos para poder calmarme. Al principio fue un goteo, pero no de agua, más bien un goteo metálico como si miles de agujas cayeran sobre un plato de porcelana a kilómetros de distancia. Luego el sonido cambió, se transformó en un murmullo de baja frecuencia que hacía que mi visión vibrara. Era una voz sin cuerdas vocales, una cacofonía de susurros estáticos que parecían filtrarse directamente a través de las paredes, atravesando mi casco y metiéndose en mis oídos. Oscar se detenía y luego volvía con más fuerza. No eran palabras, eran frecuencias que mi cerebro, en su desesperación, por encontrar lógica, traducía como mi propio nombre. Es solo el viento en las fisuras, susurré para mí mismo, pero mi voz sonó pequeña, ridícula, en aquel lugar que no conocía el aire puro. Seguí avanzando, no tenía más opción, me retorcía para poder continuar, mi cara reflejaba mi miedo y frustración, mis ojos se fijaban en la oscuridad frente de mí, mientras mi mente solo repetía avanza, avanza, avanza. De repente, un crujido seco resonó justo detrás de mis talones, como si la pared que acababa de pasar se hubiera cerrado definitivamente. Me quedé inmóvil, con el sudor frío, empapándome toda la cara. El ruido cambió de nuevo, ahora era de arrastre, algo pesado y gaseoso que se deslizaba por las paredes, acercándose desde la oscuridad total que tenía enfrente de mí. Llegó un momento que dudaba si era mi mente que jugaba conmigo o si realmente estaba escuchando eso. En cualquiera de los dos casos yo estaba al límite de mi cordura. En ese túnel, donde el espacio y el tiempo parecían haberse rendido, comprendí que la claustrofobia no era miedo a morir aplastado por la roca, sino miedo a que la roca estuviera viva y decidiera finalmente tragar. Con el corazón inyectado con adrenalina, miedo y locura, cerré los ojos y me obligué a seguir avanzando. El pasadizo se convirtió en una prueba de roca oscura para mi cordura. Mientras mis hombros se raspaban contra las paredes negras, sentí como mi mente a cada paso que daba se perdía más. La estructura que yo sentía sólida, empezaba a derretirse, transformándose en algo viscoso y tan oscuro como el chapopote. Miedo, ya no solo era eso, mientras una risa seca, pequeña y aguda, escapó de mi garganta. Al principio me aterró, pero luego me pareció el sonido más sensato del mundo. ¿Por qué no reírse? Estaba a cientos de metros bajo tierra, atrapado en una hendidura que parecía el esófago de un dios, siguiendo un susurro que me llama por mi nombre. El sol, los mapas, el café por la mañana, empezó a parecerme una alucinación estúpida, una máscara que usamos los hombres para no ver el vacío. Oscar, repetí en voz alta, saboreando las sílabas como si fueran extrañas. Mi nombre ya no significaba nada. Mi visión empezó a jugar conmigo. En los reflejos de mi linterna sobre la negrura de las piedras, podía ver mi rostro en fractales que se movían con vida propia. Rayos y luces diminutos empezaron a danzar frente a mis ojos. De las puntas de mis dedos chispas azules brotaban de ellos cuando tocaba la piedra. Ya casi llegamos, susurré a la oscuridad y no sabía ya si hablaba conmigo o con el susurro que me esperaba adelante. Avancé y del tiempo ya no supe nada. No sabía si habían pasado días o años, mi mente confundida y con el enfoque perdido y mi mundo volviéndose una mancha de luces neón y sombras líquidas en aquel pasadizo a la locura.
y cuando ya no podía más llegué al final de aquel tormento oscuro. Al salir del pasadizo, el espacio no se abrió, se expandió, como una herida que finalmente deja de sangrar, y por fin respiré profundo, y después de aquella bocanada profunda me desmayé. Una negrura inundó mi visión y por un instante desaparecí. No sé cuánto tiempo estuve así, yo supongo que fueron minutos. Al incorporarme mis pies golpearon el suelo de aquella cámara, y el sonido que producen me pareció el de una campana de cristal siendo golpeada por un martillo hecho de terciopelo. Ya no soy Oscar, soy un receptor, una antena de carne y hueso sintonizada en una frecuencia prohibida. Frente a mí, apoyado en el suelo como si la roca misma hubiera vomitado una pieza de cielo. Una masa enorme de roca, un meteorito, su superficie negra pero no opaca, absorbía la linterna y la devolvía en destellos metálicos, como si dentro latiera un brillo contenido. Tenía aristas irregulares y vetas que recordaban vidrio fundido, y en algunos puntos la piedra parecía pulida por manos invisibles hasta quedar casi translúcida, pero al abrirse en mi mirada reveló un interior que no pertenecía a la tierra. Dentro brillaba un oro cálido que parecía latir bajo la piel pétrea, y entre esas vetas doradas corría un azul eléctrico tenue que pulsaba con un ritmo propio, como si el meteorito respirara en compases lentos. Al acercarme, el aire cambió, olía a ozono y a hierro antiguo, una mezcla que no pertenecía ni al bosque ni a la tierra húmeda de la cueva. Al tocarlo, la piel sintió un frío seco, distinto al frío de la roca. La punta de los dedos percibió microvibraciones, como si el meteorito murmurara en frecuencias que el oído no alcanzaba a captar. La luz se fragmentaba en su contorno y proyectaba sombras cortantes sobre la obsidiana de la bóveda. Pequeñas incrustaciones brillaban con tonos azules y verdes, como si minerales desconocidos hubieran quedado atrapados en su caída. A su alrededor, el suelo estaba salpicado de polvo fino y pequeñas escamas negras, huellas de su llegada. No era solo un objeto, era un centro de gravedad para la atmósfera de la cueva. El eco cambió cuando me movía cerca, los goteos parecían evitar su radio, y hasta la temperatura parecía descender más en su proximidad. Había en él una sensación de antigüedad y de urgencia, como si hubiera viajado desde lejos y aún trajera consigo la prisa de un viaje imposible. Mirándolo desde distintos ángulos, descubrí marcas que no eran fracturas naturales, líneas que sugerían impacto y fusión, y pequeñas cavidades que contenían cristales minúsculos, perfectos como ojos. La pieza parecía contar dos historias a la vez, la violencia de su entrada y la paciencia de su reposo. Me alejé con la impresión de haber encontrado algo que no debía pertenecer a ese lugar, y sin embargo ya lo había transformado. El meteorito permaneció allí, oscuro y paciente, un fragmento de otro cielo que había decidido quedarse a dormir en la cueva. Aún no sé qué clase de locura se había apoderado de mí, qué clase de embrujo dominaba mi voluntad, pues parecía que lo que vivía y sentía era una especie de sueño lúcido, de una pesadilla que inducía en mí, el no importarme nada, ni siquiera mi propia integridad. Solo recuerdo el peso del pico en mi mano derecha, como se sentía diferente, como si la herramienta hubiera cobrado una voluntad propia. Una sed de impacto que tiraba de mis tendones. Me quedé ahí, arrodillado, balanceándome hacia adelante y atrás. En ese momento no existía el mundo exterior, ni los mapas, ni el futuro, solo existía el latido que comencé a ver desde el interior del meteorito que hipnotizó mi alma. Ese latido dorado y rítmico que cautivó mis sentidos con su belleza. Sin darme cuenta ya estaba de pie a un paso de la oscura y enorme roca y mi brazo ya se alzaba en el aire. Podía sentir como mis músculos ardían de tanto esfuerzo para llegar ahí, pero aún así en ellos se acumulaba una fuerza extranormal. Lo podía sentir como una fuente de calor que recorría mis venas y mi carne. La locura me hacía creer que el aire se volvía espeso, que las sombras en las paredes se estiraban y retorcían. Alentándome a golpear con todas mis fuerzas al meteorito, no había miedo, solo locura y curiosidad obscena en mí. El golpe fue seco. Mi brazo bajó con tal fuerza que sentí como los huesos de mi muñeca crujieron al romperse por el impacto. Un estallido, seguido de eso que no resonó en mis oídos, sino en la base de mi cráneo, y un dolor agudo mordiendo en mi mano, pero no fue suficiente. Tomé el piolet con la otra mano y con furia en el rostro arremetí de nuevo. Al chocar el acero contra la superficie del bólido, no saltaron chispas comunes, brotaba de la pequeña grieta que se había formado una luz blanca,
cegadora que dibujó las venas de mis manos a través de la piel volviéndome translúcido por un segundo. La vibración recorrió mi columna con una fuerza que me hizo apretar los dientes hasta que rechinaron. No me detuve, con la visión nublada por manchas de colores imposibles de describir y una risa histérica burbujeando en mi garganta. Golpeé de nuevo y otra vez, cada impacto era una burla a mi cordura. El piolet terminó rompiéndose y aún así no me detuve. Mi puño continuó el trabajo, 2 golpes más bastaron para que la sangre escurriera y cubriera parte de la superficie del meteorito. Y entonces sucedió. Un gemido de prisión liberada llenó la cámara, un sonido que se sintió como el primer suspiro de un gigante. De la fisura comenzó a brotar aquel gas denso, una oscuridad aceitosa que ignoraba las leyes de la física, y se enroscaba en el aire como si estuviera buscando algo. El olor a ozono se volvió tan fuerte que mis ojos empezaron a lagrimear, pero aún así no aparté la vista. Me quedé fascinado, con mis manos entumidas y mis dedos inertes en el aire, observando cómo esa masa de sombras comenzaba a tomar más volumen. No sabía qué era, no sabía qué estaba haciendo. En ese instante mi cordura solo me permitía maravillarme ante la danza de aquel gas más oscuro que la noche, esperando quizá que aquello que había despertado no se diera cuenta de mi presencia. En ese instante, el tiempo se detuvo, la masa de gas, que hasta entonces fluía como humo sin rumbo, se condensó. En una presencia vertical y autoritaria que llenó la cámara, el aire se volvió denso, pesado como el plomo y de la negrura absoluta brotaron 2 orbes colosales de un dorado refulgente. No fue una mirada, fue una invasión. Pues en el momento que mis pupilas se conectaron con ese color dorado eléctrico de sus ojos, pude ver como un pequeño relámpago, minúsculo, pero de gran intensidad brotó de la entidad. Atravesó lentamente el espacio entre los dos, e impactó directamente en mi frente. Sentí un chasquido seco dentro de mi cráneo, el sonido de la realidad fracturándose y de repente todo comenzó a desaparecer, la cueva, el meteorito, la criatura. Todo se desdibujó, mi mente fue arrancada de mi cuerpo y lanzada a través de un caleidoscopio de fuego y vacío. No vi imágenes, las experimenté, estuve ahí en los orígenes, seres colosales reptando y engullendo galaxias enteras, arrastrándose en la oscuridad del espacio profundo y entonces los vi. Esos ojos, reinando la oscuridad, una entidad cósmica que no conocía fronteras físicas. Un ser gigantesco que se fusionaba con el mismo abismo, un ser capaz de volverse uno con el infinito. Aquellas criaturas colosales capaces de devorar galaxias solo vivían en las más profundas entrañas de aquel ser que estaba por encima de todos. Lo vi desplazándose entre estrellas, jugando con agujeros negros entre sus manos y después de devorarlos, lo vi hacerse pequeño y adentrarse a mundos y entonces, comprendí su ciclo de destrucción, se fundía con el aire, se mezclaba con los gases de los planetas y comenzaba a crecer, fusionándose con toda la composición química de la atmósfera cualquiera que ésta fuera y volverse señor y dueño de todo al expandirse y crecer de forma imposible y volverse uno con el cielo, con el universo, con él. Infinito, vi mundos enteros reducidos a escombros bajo su poder, vi ciudades de civilizaciones olvidadas volverse polvo por manos de aquella criatura, primero lluvia, agua y hielo cayendo, fuego infernal cayendo desde lo alto, relámpagos de múltiples colores, furiosos cayendo y al último cenizas por todos lados, terror y caos grisáceo y sofocante, bajo su mando. El cielo escupía ceniza ardiente que lo cubría todo, una mortaja universal que transformaba todo en desiertos calcinados. Él era el final y el inicio de la destrucción. Recobré la conciencia de forma violenta, pero mi cuerpo no me pertenecía del todo. Me encontré de pie, jadeando, en un estado de trance hipnótico, ese limbo entre el sueño y la vigilia donde la lógica no tiene poder. El frío en la cámara era ahora polar, mi aliento formaba nubes espesas frente a mi rostro. El aire a mi alrededor se ionizó instantáneamente. Sentí una descarga en mis dientes, el sabor amargo del metal en la lengua. Los ojos dorados parpadearon, liberando una chispa que saltó hacia la pared vítrea, derritiéndola instantáneamente. Y entonces, con la velocidad de un rayo, la criatura se movió. No caminó hacia mí. Simplemente dejó de estar allí para convertirse en una estela de oscuridad y truenos amortiguados. Se precipitó hacia la chimenea de la cueva por la que yo había tardado horas en descender.
Vi cómo la masa de gas negro se estiraba, como un espectro hambriento, ascendiendo por el pozo vertical a una velocidad imposible, desafiando la gravedad y la estrechez del pasaje. Escuché los ecos de las paredes de la cueva rompiéndose a su paso, el estruendo cada vez más lejano de una tormenta que subía hacia la superficie. La criatura se dirigía a su nueva casa. Se dirigía al cielo, a reclamar su dominio sobre los vientos y las nubes, dejando atrás a un espeleólogo aterrorizado en una tumba de piedra que, de repente, se sentía terriblemente vacía y en silencio. Me quedé ahí arrodillado en el suelo sin saber qué hacer, mi mente trataba de procesar todo y nada al mismo tiempo, fue entonces que mi voluntad me hizo ponerme de pie y me propuse escapar de ese lugar. El ascenso fue un desfile de agonía y terror puro. Lo que me había tomado horas bajar, lo recorrí en un tiempo que no puedo precisar, impulsado por una descarga de adrenalina que hacía que mis músculos se desgarraran sin que me importara. El túnel, antes silencioso, ahora vibraba con el eco de un trueno perpetuo que parecía nacer de las paredes mismas. El aire que inhalaba sabía a estática y quemazón, cada bocanada de oxígeno me calcinaba la garganta. Cuando finalmente alcancé la boca de la cueva y me arrastré hacia el exterior, lo que vi me obligó a sollozar de puro pavor. No era el atardecer que yo esperaba. Sobre el paisaje, una cúpula de nubes color petróleo se retorcía en un vórtice frenético. El cielo no estaba oscuro por la falta de sol, sino por la densidad de una tormenta que desafiaba cualquier ley meteorológica. Rayos de un color violeta hirviente no caían desde las nubes, sino que parecían ser lanzados, como lanzas de castigo que impactaban contra los pinos y las rocas. Entonces, lo vi. Elevada sobre el valle, su silueta se recortaba contra la luz de los relámpagos. Ya no era un simple hilo de gas, se había expandido hasta alcanzar proporciones titánicas, mezclándose con la tormenta, volviéndose la tormenta misma. Se regocijaba. Podía sentir su júbilo en la forma en que los vientos daban latigazos contra el suelo. Era una danza de caos y terror, un ser primigenio estirando sus extremidades de sombra tras eones de autoencierro. De repente, los rayos cesaron por un segundo de silencio absoluto. La masa de nubes se abrió ligeramente y el ser centelleó sus ojos hacia abajo, fijándolos directamente en mi insignificante posición. Aquellos dos orbes dorados, más grandes que soles en miniatura, chisporrotearon con una energía eléctrica tan intensa que el aire alrededor de mi cabeza comenzó a zumbar. Y entonces, ocurrió lo más terrible. En la estructura misma de las nubes, en el juego de sombras y electricidad, vi dibujarse una sonrisa macabra. Dibujada por un poderoso relámpago que atravesó el firmamento, no era una expresión humana, era una grieta de desprecio absoluto y burla cósmica. No necesité oídos para escucharla. El trueno que estalló un segundo después no fue un estruendo natural, fue una carcajada rítmica, una vibración burlona que retumbó en mis pulmones y me dijo que yo no era más que el insecto que, por accidente, le había despertado. Con un último destello cegador que me dejó manchas blancas en la visión, la criatura se contrajo y desapareció, disparándose hacia las capas más altas de la atmósfera a una velocidad que rompió la barrera del sonido, dejando tras de sí una lluvia densa y pesada que empezó a inundar el valle. Me quedé allí, solo, bajo la tormenta que yo mismo había desatado. El ser se había ido, pero el clima de la tierra nunca volverá a ser el mismo. El cielo ahora tiene un arquitecto, y yo soy el único hombre vivo que sabe que, cada vez que escucháramos un trueno, era él riéndose de nosotros. Meses después, mi vida se redujo a una habitación en penumbra. Las visiones nunca dejaron de aparecer, mis pocas horas de sueño en las que lograba cerrar los párpados se volvían pesadillas inmediatamente. Parecía que aquel ser quería ser descifrado o no sé si solo era un castigo el tormento que me impuso el ser, que en alucinaciones me develó uno de sus nombres Oron-Ron, aquel dios oscuro que se había cansado de solo destrucción, ahora tenía un inmenso apetito por ser adorado y temido. Y había agarrado gusto por torturar y castigar solo por diversión. Eso fue lo que más claro ha quedado en mi mente después de este tiempo, para que destruir un universo completo desde fuera, si podía causar terror y caos desde adentro y lentamente. Hoy cada vez que mi linterna parpadeaba debido a la interferencia eléctrica, siento que esos ojos dorados están justo detrás de mi nuca, me sobresaltan cada vez más seguido,
Mi cordura no ha hecho más que disminuir. Ya no sé diferenciar lo que es real o no, pero este escrito en mi mano me confirma mis peores temores. Todo es verdad. No busques lógica. No busques compasión. Él no es una fuerza de la naturaleza, él es la naturaleza de la destrucción. Existe desde antes de que la luz tuviera nombre. En el abismo infinito, bañado por la materia oscura, su poder no tiene fronteras. Allí es un Dios colosal, casi infinito, una voluntad pura que devora mundos por simple aburrimiento. Cuando su trabajo termina, decide descansar. Pero su sueño no es debilidad, es una elección. Se retrae, se compacta, se encierra voluntariamente dentro de una roca fría y silenciosa. Ese asteroide no es su prisión, es su cápsula. Su nave. Su forma de viajar incólume a través del vacío, esperando el momento exacto en que su capricho le ordene despertar. Nada es casualidad. Su llegada no fue un accidente cósmico. Él guió su propio camino hasta aquí. Estamos perdidos. No porque Él nos odie, sino porque simplemente existe. Y su presencia es incompatible con la vida. Ha despertado. Y el fin ha comenzado. Si están escuchando esto, es porque el silencio finalmente me ha resultado insoportable. Esta es mi advertencia para los que dejo atrás: no busquen refugio en la tierra ni en el acero. Cuando el cielo cambie, cuando vean que de entre las nubes unos ojos centelleantes de color dorado destellen, no recen. Aurenbrum no conoce la piedad. No lo intenten comprender, su naturaleza escapa de toda ciencia y reflexión humana. Si Él decide que la humanidad ya no es divertida, solo seremos polvo de ceniza en un instante. Me voy ahora, voy a salir a la tormenta, yo sé que Él ya viene por mí, su obra conmigo está terminada, dejo el libro sobre el escritorio para aquel que se atreva a navegar en lo profundo de esta locura. Irónicamente así lo bautiza el libro que fue escrito por mi mano pero que fue redactado por la oscuridad misma, el Codex Scriptum Abysi, lo escrito por el abismo. No me perdonen, no me recuerden, solo miren el cielo y esperen que por un segundo más, Él encuentre algo que le cause interés de nuestro pequeño y patético mundo. Bueno, esa ha sido la historia de hoy. Mi amigo Aurenbrum decidió pasear por la Tierra, pero tranquilo, quizá pueda mantenerlo a raya, o tal vez no. Si quieres descubrirlo, sígueme, dale like y comparte, así me ayudas a mantener a este ente cósmico bajo control, o al menos intentarlo. Por ahora, soy tu amigo Terror y Caos, otro ser del abismo que disfruta contarte los secretos del universo. Hasta la próxima, y recuerda, no todas las tormentas vienen del cielo.